¿Ponemos micrófono? No, está bien. El micrófono, ¿no? No, está bien. Buenas noches a todos y a todas. Estoy aquí con mis amigos John Jairo Hoyos y mi amigo Alexander López. Realmente mi jefe de debate hoy en la fallida elección. No, pero mal jefe de debate. No, muy buen jefe de debate en la fallida elección de la segunda vicepresidencia. Pues bueno, mientras llega la gente, vamos calentando. Yo les voy contando de dónde salen estos amigos. John Jairo, no lo pueden creer, nos conocimos muy jóvenes, como de 20 años, de 18, por ahí haciendo política cuando chiquitos. Y un día llego yo al Congreso cuando me eligieron y voy y miro la placa del congresista que está al lado y era él. Dije, ¿cómo puede ser esto? Después de 20 años nos tocó las oficinas del Yo me quedaba en la casa de él cuando estaba pequeño y bueno, estábamos jóvenes y él venía a Bogotá y se quedaba en la mía. Y una particularidad es que el papá de John Jairo, que era un bacanzote, nos tocaba batería y toda esta cosa, un señor con un espíritu muy lindo. Y para quienes no saben, es uno de los hombres que cayó asesinado por parte de las FARC, uno de los diputados del Valle que asesinaron las FARC. Y para resumirles el cuento, antes de hablar de Alexander, pues ¿cómo les parece que este hombre, a pesar de que le matan al papá, es uno de los motores más importantes que ha tenido el proceso de paz y de la reconciliación en este país? Yo les vi abrazarse y un día les pedí eso, también por allá estábamos, no me acuerdo si era en Tumaco, con los mismos asesinos de su padre, con las FARC. Pero él le apostó a la reconciliación al perdón. Y al perdón. Y usted lo conoce también porque también es del Valle. Bueno, ese era John Jairo, ya les dejo para que se presenten ellos. Ya llevamos 2.000 personas, Dios mío, en 2 minutos. Y Alexander, pues nada, ya sobra la presentación. Alexander López es presidente del Partido Polo Democrático, también es candidato presidencial de ese partido. Fue quien me acompañó, pues nos acompañamos a Washington a promover todo este terremoto que hizo que Colombia exigiera al gobierno la entrada de la CIDH para que hiciera la visita que concluyó con un informe bastante desfavorable para el gobierno en el que aseguran que en este país se violan los derechos humanos. Bueno, ya dejo que ellos se presenten mientras sigue llegando gente. Vamos para 3.000, por favor compartan, gracias. No, pues primero Alex, que tiene más experiencia. Primero los mayores. Además, candidato presidencial. Bueno, Gustavo, gracias por invitarnos pues a este espacio. Un saludo muy cordial también a John Jairo Hoyos. Valle resiste, dice Chi Ramírez. Un amigo vallecaucano que de hecho, pues John Jairo, yo pues siempre se lo he dicho, es un hombre pues... Hable un poquito más. Es un honor compartir con él, además porque es un símbolo de reconciliación, de paz, de perdón, de valentía. ¿Sí? Un hombre que... a partir del perdón, aún a pesar de que las FARC le asesinaron a su papá, ¿sí? A quien pues lo conocí también de manera muy especial, un hombre lindo, un educador, un formador en el Valle, en su condición de diputado fue secuestrado por las FARC. Va a traer una luz porque tenemos, ya vengo. Y John Jairo pues ha liderado pues todo este movimiento por la paz y los acuerdos de La Habana. Entonces un cordial saludo John Jairo y un saludo pues a todas las personas que nos acompañan a esta hora. Entonces, gracias por estar acá. Como lo ha dicho Gustavo, la idea es que podamos hoy un poco hablar de lo que fue la locución del presidente, pero hacer comentarios de esto, pero también la situación pues, que conllevó a que el uribismo, ¿sí? Y los partidos de gobierno vetaran a Gustavo Bolívar para que fuera el segundo vicepresidente del Senado, lo cual pues, es una defecio y es una situación bastante grave, pues que no puede permitirse y que obviamente pues vamos a generar unos comentarios de eso. Adelante, John Jairo. No, querido Alex, yo creo que hoy tenemos primero el agradecimiento a Gustavo por la invitación que nos hace a su hogar. Estamos aquí en su casa hoy, felices de estar con él. Con Gustavo, como él lo señaló, nos une una amistad de más de, teníamos 20 años, llevamos como para 30 años que nos conocimos. En sus años. Estudiábamos los dos aquí en Bogotá, te cuento que pasábamos hambre y nos tocaba compartir a veces el corrientazo, miti, porque no nos alcanzaba a cada uno para almorzar, entonces miti. ¿Eran buenos amigos? Sí, éramos muy apegados, andábamos mucho juntos. Y era época de juventud que uno estudiaba y mantenía sin una. Entonces nos rebuscábamos, era increíble. Y ahora en el Congreso increíblemente nos volvimos a encontrar
y mi Gustavo no le entregan oficina, él es uno de los últimos que le dan oficina. Y le ponen la oficina justo al lado de la mía, la de John Jairo Hoyos y la de que la bronca no es nueva. Sí. Pero lo más importante es que hoy les tenemos la exclusiva. Aquí, en este Facebook Live, la historia de qué fue lo que pasó realmente hoy en el Senado de la República con esa violación a la Constitución, la violación a los derechos fundamentales de la oposición en Colombia y la búsqueda de la hegemonía del uribismo. No les ha bastado contra el presidente, fiscal, intentar cooptar el Banco de la República, influir en la Corte, Procuraduría, Defensoría, Contraloría. Hoy quieren imponer el Congreso, la Corte Constitucional. Y quieren imponer el candidato que debe quedar por la oposición en las juntas directivas, porque son ellos los que deciden vetar. Y eso es inconstitucional, es ilegal y es una muestra del peligro que significa para la democracia en Colombia la hegemonía que está montando el Centro Democrático y la importancia de la lucha social por recuperar y por defender la democracia en nuestro país. Bueno, ya he hecho las presentaciones, ahora sí vamos a lo que pasó esta tarde. Yo hago un preámbulo y ustedes cuentan para no quedar yo como pataletas. El Estatuto de la Oposición, un logro del Acuerdo de La Habana, establece que los partidos minoritarios tienen derecho a la segunda vicepresidencia del Senado y de la Cámara. O la presidencia o la primera vicepresidencia, cualquiera de los Una mesa directiva. No, si tenemos mayoría, pues la presidencia, pero tiene derecho a estar por obligación. Y entonces nos ha entregado a nosotros un puesto que ahora se llama la segunda vicepresidencia, y nosotros, movimientos alternativos, que constituimos los partidos de oposición, y ahí están Partido Verde, Partido Polo Democrático, Maíz, UP, Colombia Humana y Comunes. Esos son los partidos que conformamos la oposición. Tenemos derecho a nombrar un candidato para la segunda vicepresidencia y elegirlo. Punto. Primer periodo, en 2018-2019, le correspondió ese honor a la señora Angélica Lozano. Nosotros votamos por ella. No hubo jugaditas, no hubo problema. El Centro Democrático también votó por ella. Segundo periodo, 2019-2020, le correspondió ese honor a Alexander López, él fue segundo vicepresidente. Igual no pasó nada. Para este tercer periodo, los partidos alternativos, por un acuerdo que hicimos en aquella época, dijeron que me nombraron como su representante, honor que les agradezco. Y hoy pues llegó lo que pasó. Hubo una jugada, a mí me la advirtieron desde ayer. Un representante del Centro Democrático me dijo a mí, ojo que van a votar en blanco y lo van a vetar. Digamos que hasta ahí todo está bien, porque yo del uribismo no espero nada. Ellos saben que soy su acérrimo contradictor. He sido muy punzante, muy concluyente en mis investigaciones contra ellos y los he denunciado todo el tiempo. Eso me ha acarreado a mí, pues, como dije hace poco en un tuit, una cantidad de amenazas, de persecuciones, de demandas, de denuncias ante la Corte, ante la Procuraduría, ayer ante el Consejo de Estado, etc. Eso está bien, yo lo considero que es así porque yo me he enfrentado a ellos, yo no espero pues que me manden flores. Pero lo que sí no esperaba yo era que el Partido Verde se aliara con el uribismo para tumbar esa segunda vicepresidencia que nos correspondía a nosotros como coalición decentes, porque ya había ido Verde, Polo y Comunes. De hecho, yo era quien tenía que ocupar la segunda vicepresidencia hace un año, pero se la cedí a Sandra de Comunes, porque sabía que esta misma jugada que me hicieron hoy, se la iban a hacer a ellos. Yo escuché a través de amigos que tengo dentro del Centro Democrático que me dijeron, las Comunes, la anterior FARC, nunca se van a sentar en la segunda vicepresidencia. Entonces, hace un año, para esta misma época, yo el mismo día, hace 20 de julio, le dije, Sandra, voy a bajarme, cambiemos el periodo, yo me paso para el último y no les demos tiempo a pensar y te postulamos y te elegimos de una, y lo elegimos, y con gran orgullo puedo decir que por primera vez en la historia de Colombia, un movimiento guerrillero desmovilizado, que esa ha sido nuestra lucha aquí, que entiendan que apoyar el proceso de paz no es ser guerrilleros, ninguno de nosotros ha sido guerrillero, ni ser cómplice, ni nada. Pues de hecho, a John Jairo le mataron el papá, pues ¿qué más quieren? Y él votó por ellos. 12 disparos de fusil,
Vale. Ese día, lamentablemente. Entonces, cambiamos con Sandra. Sandra ejerció la vicepresidencia con mucho decoro, hay que decirlo. Y ahora me toca a mí. Entonces, ahora sí le dejo a mis compañeros lo que sucedió esta tarde. Bueno, Gustavo, es muy importante porque hoy en las redes sociales y en los medios de comunicación está este tema de tendencia de qué fue lo que pasó hoy en la plenaria del Senado. Por eso nosotros hemos sido, la verdad, muy reiterativos en que el pueblo colombiano tiene que estar muy atento de lo que pasa en el Congreso. Y es que en el Congreso es donde se decide la suerte de nuestro pueblo. En el Congreso es donde entran las leyes que exoneran de impuestos a los grandes empresarios, al sector financiero y a los grandes poderes económicos. En el Congreso es donde se definen las leyes que no le permiten educación a los jóvenes, en el Congreso es donde se dan las leyes que no le entregan derechos a los trabajadores ni a los pensionados. Entonces, hay que estar pendientes del Congreso, porque cuando el Congreso toma decisiones, esas decisiones afectan a los ciudadanos. Entonces, ¿qué pasó el día de hoy? No quiero repetir lo que ha dicho Gustavo, pero por ser nosotros de la oposición al presidente Iván Duque, tenemos derecho a estar en la mesa directiva del Congreso. Y el estatuto de oposición, que en Colombia nunca existió un estatuto de oposición, solamente después de la firma de los acuerdos de paz se logra un estatuto de oposición, nos dan ese derecho. Nosotros habíamos definido previamente, en un acuerdo de todos los que estábamos en oposición, que primero iba el Partido Verde, porque hay 4 sectores en oposición. Entonces, primero el Partido Verde, segundo el Polo, en esa ocasión me correspondió a mí, al Partido Verde le correspondió a Angélica Lozano. Tercero a Comunes, como lo ha dicho Gustavo aquí, las antiguas FARC, Sandra. Y cuarto, Gustavo Bolívar en este momento. Ese era el acuerdo entre la oposición, pero también era un acuerdo que hicimos con las distintas fuerzas políticas, porque es un acuerdo que se hace al inicio de la legislatura. O sea, todo estaba previamente acordado. Pero cuando llegamos hoy, el uribismo y los partidos de gobierno votaron en blanco, 62 votos en blanco, para que Gustavo Bolívar llegara a la segunda vicepresidencia del Senado. Es un veto, y le están cobrando a Gustavo Bolívar, le cobran prácticamente su postura y su posición de estar denunciando. Sí, Gustavo Bolívar ha generado, pues como todos nosotros también, pero Gustavo ha sido muy incisivo en eso, en la reducción del salario de los congresistas. Gustavo Bolívar ha sido muy incisivo en la reducción, pues, de los periodos de vacaciones de nosotros los congresistas y de los recesos. Ha sido muy incisivo denunciando que congresistas no pagan impuestos. Ha sido muy incisivo denunciando graves hechos de corrupción en el país. Y entonces, hoy nos lo decían senadores, pero ¿cómo íbamos a votar por Bolívar? Si Bolívar nos trata toda hora de ladrones, nos trata toda hora de que nosotros estamos contra el pueblo, nosotros no podemos votar por una persona así. Contrario a lo que está diciendo el Centro Democrático, que porque Bolívar es un delincuente que financia terroristas, y eso pues definitivamente no es cierto, como lo hemos dicho. Entonces, ¿qué quiso entonces el uribismo hoy? Imponernos a nosotros, la oposición, qué persona iba a la mesa directiva del Senado, cuando por derecho nos corresponde a nosotros en el estatuto de oposición estar allí, y eso no lo podíamos permitir. Vuelvo y reitero lo que ha dicho Gustavo Bolívar. El Partido Verde, y eso es textualmente lo que pasó hoy, el Partido Verde, en un acto inesperado, yo la verdad no esperaba esta postura del Partido Verde, liderado inclusive por Angélica Lozano, a quien le dije: Angélica, discutamos esto que está pasando. Ella dijo: no hay nada que discutir, no hablemos de este tema, y nos salimos nosotros a un receso a discutir el tema, los 3 sectores de oposición, Comunes, la lista de decentes y el Polo, y mientras estábamos nosotros discutiendo afuera, el Partido Verde estaba postulando a otro senador de su partido, ¿sí?, para hacerle el juego al uribismo y naturalmente elegir un miembro del Partido Verde, un senador, cuando ya el Partido Verde había estado en esa posición en la segunda vicepresidencia del Senado. Esa es la verdad. Esto no solamente es un acto diríamos nosotros, de indecencia, de falta de ética, ¿sí?, de falta de compañerismo, de falta de solidaridad, ¿sí?, sino también una violación al estatuto de oposición. El estatuto de oposición dice que un partido que ya estuvo sentado en la mesa directiva de oposición no puede volver si hay otros partidos, ¿sí?, que tienen ese mismo derecho de participar, y el Partido Verde hoy no tuvo el menor escrúpulo, no el Partido Verde, un sector del Partido Verde, porque aquí hay que decirlo: Angélica Lozano, Antonio Sanguino, Iván Name, Sandra Ortiz, este señor de Nariño, Polo, bueno, un sector del Partido Verde decidieron pues pasarse por la faja de esto y aliarse con el uribismo para hacer esto. El argumento de ellos
es que nosotros votamos, porque también hay que decirlo, por el presidente hoy del Congreso, señor Juan Diego Flores. Lo que hay que decir acá es que ellos también han votado por eso. No quiere decir que esto sea pues lo último. Lo que quiero decir con esto es que ese fue otro acuerdo que se hizo para votar en una sola elección. Exacto. Por los tres, por el presidente, la primera vicepresidenta y el segundo vicepresidente. Ahí yo una interpelación cortita. Ahí yo tengo que decir lo siguiente. No se dijo votemos por el conservador o votemos por la liberal, no. Se acordó con los movimientos alternativos que hiciéramos una sola plancha. Y como eso es un acuerdo que viene hace 3 años y nosotros cumplimos los acuerdos, entonces ellos dicen, ustedes votan por nosotros y nosotros votamos por ustedes. Eso fue lo que pasó, pero se acordó con todos los partidos alternativos que tendríamos una sola plancha, y una sola plancha hubo. Lo que pasa es que ellos ya tenían premeditada la jugada, y contrario a lo que pasó en Cámara, que allá votaron por los 3 al tiempo, y ahí sí no hubieran podido hacer la jugada, entonces dijeron, elijamos primero al presidente, segundo a la vicepresidenta, y tercero al segundo vicepresidente. Y ahí fue cuando ellos nos hicieron conejo. Hoy tengo que decirles abiertamente, el Partido Conservador violó el acuerdo de la plancha única, y nos hizo conejo, descaradamente, nos puso a votar, porque nosotros somos personas hoy nos decía alguien allá, a la política hay que ponerle un poquito de ética y de estética, y si uno dice sí, hay que decir sí. Ellos dijeron sí, pero por detrás hicieron esto, los del Partido Conservador. No espero más de ellos, no espero nada del uribismo, pero ahí viene lo que está contando Alexander. Al perder yo la votación con el voto en blanco, yo saqué 32 y ellos 60 y algo, dice el estatuto que se tiene que repetir la votación con otro candidato. Pero ¿qué decidimos en el movimiento alternativo? No podemos permitir que el uribismo diga, este es incómodo, pero este no, entonces quiero a este, porque es que ese no es una posición del uribismo, es del movimiento alternativo. Entonces resolvimos, y yo esto lo agradezco de corazón a todos mis compañeros, dijimos, nos retiramos y que esto quede en un limbo, pero a nosotros el uribismo no nos viene a decir, queremos este candidato otro, porque esto es un puesto de la oposición. Y entonces no aceptamos, y cuando nos retiramos, para nuestra sorpresa, el Partido Verde se queda y postulan a Iván Name, que sí es, pues obviamente, no voy a hablar de él mal, pues, pero sí es un hijo de Iván Name, de Name Terán, un viejo cacique electoral, y a ellos el uribismo sí no lo veta porque es de su clase política, ¿me entiendes? De esa misma vieja clase política. Entonces, a Name sí le vota al uribismo y al Partido Verde, y ahí es donde el Partido Verde hoy, yo les digo sinceramente, lo voy a poner en un tuit, hoy perdió la personalidad jurídica del Partido Verde. Sin Mocus, sin Claudia, los grandes electores, y con una Angélica Lozano que ha traicionado al movimiento alternativo y que ya no va a conseguir un solo voto de la izquierda, que era la que le ponía los votos. Yo creo que ese partido puede perder la personalidad jurídica, y lo salva solamente la votación de Inti Asprilla, que ha sido un hombre coherente y que se ha mantenido, y que de repente con esa votación pudieran salvarla. Pero hoy el Partido Verde, al traicionar a todo el movimiento alternativo y venderse al uribismo, lo que conquistó hoy fue su pérdida de investidura. Y yo quiero que guarden este tuit para que lo escuchemos dentro de un año, en marzo. Pero quiero cerrar, Gustavo, para que termine John Jairo. Que cierre el candidato. El argumento entonces de Angélica es que ellos postularon a Antonio Sanguino. No, eso es una jugada. Lo que quiero decir es que eso fue una jugadita. Eso es mentira. Faltaba 1 minuto para la elección. Eso no se habló en el movimiento alternativo. Y dijeron, nosotros vamos a postular a Sanguino. ¿De dónde sacó eso? Sí, eso fue sacado de la manga, la verdad. Es que eso no se construye así. Era para justificar lo que eso iban a nunca hacer. se habló, lo hicieron ya a última hora. Y entonces ellos salieron hoy a los medios a decir que nosotros fuimos los que no votamos por Antonio Sanguino, cuando eso nunca se dijo. De hecho, a mí me extrañó y me extraña, y le escribí ahora a Antonio Sanguino, su actitud en relación a un tema de estos tan complejo. Para nosotros era trascendental que Gustavo Bolívar estuviese o participe en esa segunda vicepresidencia del Congreso. Es el último año. Gustavo Bolívar es un hombre que tiene demasiada capacidad de investigación, de análisis, es un hombre que la verdad hubiese podido recaudar una información importante, y nos perdimos esa oportunidad. Pero vuelvo y reitero, eso lo hizo un sector del Partido Verde, porque hay otros sectores del Partido Verde que tan es así que tenemos la razón. Sí, yo no sé si Gustavo Bolívar va a hablar más adelante ahora de eso. ¿Sí? El vocero del Partido Verde, el doctor Londoño, se apartó de esta decisión y dijo que el Partido Verde había violado la ley. Uno de los miembros del Partido Verde. Léalo. ¿Sí?
El doctor Jorge Londoño dice en un Twitter a los minutos de haber terminado esto, dice lo siguiente, el vocero del Partido Verde, allí mismo lo dijo, senador de la República, el día de hoy me aparto de la decisión mayoritaria de la bancada de mi partido, el Partido Verde, en el Senado de la República, y me retiro de la sesión. El estatuto de oposición debe respetarse y es claro en establecer que el Partido Verde no podía ocupar nuevamente la segunda vicepresidencia sin existir un consenso de todas las fuerzas alternativas. Lo dice también el doctor Iván Marulanda. El doctor Iván Inti Marulanda. Asprilla, toda esta gente del partido. Mira lo que dice el doctor Iván Marulanda, aquí lo... Yo voy leyendo el de Inti Asprilla. Inti Asprilla dice, lo voy a resumir. 3 partidos no podían postular candidatos a la vicepresidencia tras lo que hicieron a Gustavo Bolívar. Polo, que ya estuvo con Alexander, Verde, con Angélica, y Comunes, que estuvo con Sandra. Decidieron hacerlo un sector de senadores verdes liderados por Angélica Lozano y Antonio Sanguino. Esa vicepresidencia es indigna. Lo dice un miembro del Partido Verde que se llama Inti Asprilla. Pero mire lo que dice el doctor Iván Marulanda, también senador del Partido Verde. Ahorita se pregunta él mismo, ¿por qué se apartó de la decisión de elegir a Name, que el senador Name del Partido Verde? El veto a Bolívar no es una expresión democrática, dice el doctor Iván Marulanda. Dado este hecho, le correspondía postular a otro candidato, no al Partido Verde. Es la norma y es el correcto proceder. Me retiré para no participar en algo con lo que no estaba de acuerdo. Y Catherine Miranda. Entonces el argumento que ha tenido Angélica Lozano y Sanguino es que ellos tenían derecho y que ellos lo hicieron porque finalmente ellos también son oposición. Eso es mentira. Tan es así que sus propios compañeros están colocando trinos, miren informando lo que dice de que eso no es cierto. Catherine Miranda del Partido Verde. El Verde actuó mal, no hay excusas para justificar esta bajeza. Un miembro del Partido Verde, congresista. Al Verde no le correspondía asumir la segunda vicepresidencia, ya la había ocupado con Angélica y la ley es clara, no todo vale. Eso lo dice, mire todo lo que hemos leído de miembros del Partido Verde. Bueno, ahora sí, John Henry, no le hemos dejado hablar. Miren, hoy escuchamos a Iván Duque, estábamos los senadores y los representantes. Y a mí me preguntaban, ¿qué piensa de lo que dice Iván Duque? Y yo decía la vieja frase que dice, son lobos vestidos de ovejas. Cuando usted los escucha hablar, ellos se presentan como personas que cumplen, como personas serias, como respetuosos de los derechos humanos, mientras en sus acciones traicionan todo lo que dicen, violan y persiguen a la juventud colombiana, violentan la Constitución, engañan a la oposición. Y la gente se preguntará, pero bueno, ¿cuál es la importancia de esto? Lo que ellos quieren evitar es que lleguen voces a posiciones desde las cuales puedan demostrarles, puedan hacerles evidente a los colombianos los engaños a los que los somete el uribismo, el Centro Democrático y los partidos gobiernistas. Y esto hoy fue una jugada preparada, Alexander. Sí, eso estaba... Gustavo, una jugadita. Gustavo me dijo, me toca la segunda vicepresidencia y yo me fui para el Senado a acompañarlo. Entonces yo estaba en la parte de atrás, Alex, detrás de los verdes, detrás de toda esta gente. Y allí, cuando empezó la votación, ya estaban comentando que iba a ganar el voto en blanco y que cuál era el plan de lo que iban a hacer a continuación. Entonces, a pesar de que tú habías hablado con los conservadores y te habían dicho que iban a cumplir los acuerdos con cambio radical, con la U, que iban a cumplir los acuerdos, ya tenían planeada la jugada y arman todo el entramado para engañar a la gente y dar la impresión de que ellos lo hicieron bien, que fueron transparentes, que no traicionaron, cuando premeditadamente lo de hoy estaba preparado. Mire, tan premeditado que nunca en el Congreso hay papeleta de voto en blanco. Siempre está los nombres de las 3 personas que el acuerdo que se establece al comienzo de la legislatura, 3 años atrás, están los 3 nombres del acuerdo. Nos pasaron papeleta del señor Juan Diego, de Maritza Martínez y de Gustavo Bolívar, las 3 papeletas y una en blanco impresa que decía voto en blanco, que eso nunca se había visto. Ahí ya sabían que la jugada iba a ser. Gustavo, y no se vota de uno en uno como hicieron hoy. Nosotros en Cámara votamos las tres, estaban las 3 urnas y todos los escrutadores. ¿Y cómo estaba de preparado que las partieron? No había otra forma de que hubieran tomado esa decisión. Era un plan, además porque se demora más y los congresistas de estas cosas quieren salir rápido.
Y hacerlo de uno en uno es votar 3 veces, cuando lo hacen en una sola mesa, en una sola elección. Es más, eso estaba ese listo. Ese fue el compromiso del presidente del Senado, ¿sí? Ese fue el compromiso. Pero además se lo hizo a Roy y a todo el mundo le dijo, no, nosotros votamos por Bolívar. Ese fue el compromiso, además vieron que íbamos a votar en una sola plancha y eso fue parte del acuerdo. Entonces, la verdad es que esto es muy grave. Uno espera eso del uribismo, la verdad. Uno espera eso del Partido Conservador, uno espera eso del Cambio Radical, uno espera eso del Partido de la U, ¿sí? Del mismo Partido Liberal que también dijo que iba a votar con nosotros. Algunos votaron, hay que decirlo, pues muy pocos. Pero que el Partido Verde nos haya hecho esto, la verdad, un sector del Partido Verde, ¿sí? Las mayorías en el Senado, no todas, porque como lo hemos explicado, senadores del Partido Verde se retiraron del recinto porque no compartieron esa visión del partido. ¿Nosotros qué vamos a hacer? O sea, esto tampoco va a quedar así, nos vamos a quedar pues quejándonos y lamentándonos. La verdad, pues nos sigue doliendo pues que esto pase de frente y de cara al país, pero es la realidad, es lo que tenemos, ¿sí? Es un Congreso que tenemos, un Congreso mayoritariamente malo. Este es un Congreso que no le sirve a Colombia, este es un Congreso que ha hecho las peores leyes, este es un Congreso que no le da oportunidades a nuestro pueblo colombiano, este es un Congreso que convive con la pérdida de 50 billones de pesos en corrupción al año, este es un Congreso que permitió el año pasado, por ejemplo, que las pequeñas y medianas empresas, más de 600.000, desaparecieran, este es un Congreso que auspicia que en las reformas tributarias el sector financiero sea el más beneficiado y los grandes conglomerados económicos en el país también, y hacerle una cosa de esta a Gustavo Bolívar, pues obviamente yo, la verdad, si yo hubiera Gustavo Bolívar, yo estaría orgulloso de que el Centro Democrático me vetara, ¿sí? Entonces, pues a uno lo abrazaban, ay, Bolívar, lo sentimos, no, ¿cuál lo sentimos? O sea, se ve, Gustavo, que le ha dolido lo que le has hecho, las denuncias que has presentado, y obviamente la decisión de vetarte es diríamos nosotros, es una cuenta de cobro del palo que le da. Entonces Bolívar decía, ahora con mayor ahínco, ¿sí? Voy a seguir haciendo mis denuncias y mis investigaciones, lo cual pues nosotros vamos a apoyar pues también con toda certeza. Entonces, esto que pasó y esto que le pasa a Bolívar, porque esto no le pasa a Bolívar, esto le pasa a la oposición, esto no lo podemos permitir. Si nosotros permitimos que veten a Bolívar o a John Jairo o a Alexander o a cualquier miembro de la oposición porque critica o cuestione al gobierno o a los congresistas, pues apague y vámonos, porque finalmente nosotros estamos pintados y nosotros, eso sí, definitivamente jamás va a pasar, no estamos pintados. Nosotros estamos en ese Congreso para defender los derechos del pueblo colombiano y lo vamos a hacer hasta el último día que estemos en ese Congreso con la mayor responsabilidad y con la mayor dignidad, y por eso hoy no podíamos permitir que atropellaran a Bolívar, porque Bolívar en ese momento era la oposición, eran las minorías, era la representación de un pueblo, y por eso nos duele y denunciamos con vehemencia el acto de traición que generó el Partido Verde en este caso. O sea, la verdad, eso lo denunciamos, y no, pues no todo el Partido Verde, porque volvemos a reiterarlo, un sector del Partido Verde. O sea, que hayan permitido, que hayan violentado los derechos de la oposición, además violentando el estatuto de la oposición, violentaron el artículo 18 del estatuto de oposición, porque el Partido Verde, con Angélica Lozano, ya habían hecho parte de la segunda vicepresidencia y no podían, por ley, nombrar otro del Partido Verde, o sea, postularlo otro del Partido Verde para llegar a la segunda vicepresidencia. De hecho, nosotros vamos a generar las acciones legales pertinentes. Bueno, eso quería decirles. Hay dos mentiras que están circulando, porque ellos tienen también digamos que tanto la alcaldía como la presidencia de la República pues tienen unas bodegas pagas gigantes con nuestros impuestos. Tal vez nosotros lo hagamos cuando estemos en el poder también, no voy a criticar eso. Pero quienes viven de los contratos de la alcaldía y de la presidencia, pues obviamente están saliendo a decir una cantidad de barbaridades. Una de ellas es que nosotros nos aliamos con el Partido Conservador. Jamás seremos aliados del Partido Conservador, jamás. Lo que pasa es que cuando hay elecciones se hacen unas planchas y en esas planchas van los 3 candidatos, no nos importa de qué partido sean, porque eso es un acuerdo y eso es una votación por planchas, y en la plancha se estableció plancha única, que iba el candidato que el Partido Conservador había podido ser el señor Juan Diego u otro, el Partido Liberal tenía derecho a la vicepresidencia y el candidato que teníamos en el movimiento alternativo. Es mentira que hayamos hecho acuerdos con el Partido Conservador. Ningún acuerdo. Simplemente dijimos, hacemos varias planchas, hacemos una sola. ¿Qué hacemos? Dijimos, hagamos una sola. Y hasta ahí no dijeron nada. El Partido Verde ha votado así. Faltando un minuto, obvio. Pero esperen, termino la otra mentira. Faltando un minuto, porque como ya estaban premeditando la jugada,
Dijeron, para poder quedar en limpio, lancemos a Sanguino, porque como ellos van a votar por el conservador, entonces quedamos nosotros como los puritanos que votamos por Sanguino, no votamos por el conservador, votamos por Bolívar, efectivamente votamos, pero como eso va a forzar una segunda votación porque va a ganar el voto en blanco, ahí postulamos a Nami. Y ni siquiera tienen asesores jurídicos, porque no podían hacerlo. Es claro el artículo 18. No pueden postular un partido que ya haya ocupado la segunda vicepresidencia. Entonces es mentira que hicimos acuerdos con el Partido Conservador y es mentira que la candidatura de Sanguino a la presidencia se hubiera concertado con los movimientos alternativos. Jamás. Faltando un minuto, de la nada sacaron las papeleticas y dijeron, postulamos a Sanguino. Eso era la jugadita y hoy Angélica Lozano se pone en la altura de Macías en jugaditas. Esa es Angélica Gustavo, Lozano. pero mira, hay una prueba que demuestra quién tenía un acuerdo con los conservadores y con el uribismo. Y es, si ustedes no votaron por Nami, ¿quién eligió a Nami en la segunda vicepresidencia? ¿Con qué votos se eligió? ¿El uribismo? Si no votaron los alternativos por Nami, Y si unánime, la mitad, unánime. ninguno, y la mitad del verde no votó por Nami, Bueno, ¿con qué votos eligió Nami? Entonces, ¿quién fue el que hizo el acuerdo con el uribismo? ¿Ellos o nosotros? Ellos tenían preparado el acuerdo. Exacto. Y salen ahorita, como le digo, lobos vestidos de oveja, a decir que fueron ustedes. Cuando a Nami lo eligen son los votos del Centro Democrático, los votos conservadores, los votos de Cambio Radical y los votos de la U. No, pero lo cierto en todo esto, Gustavo y John Jairo, es que más allá de lo que haya hecho el Partido Verde, pues yo creo que eso Judith Andrea pregunta si se pueden impugnar esa votación, para que le señor. respondemos ahorita. Sí, Siga, pero siga. más allá de eso, Ya les lo doy. que debe quedar absolutamente claro es que a nosotros el uribismo no nos va a imponer nada, a nosotros. O sea, No nos entregamos. O sea, no nos va a imponer nada. O sea, el uribismo quiso imponernos el nombre que ellos querían y nosotros no lo permitimos. Y eso no va a pasar mientras nosotros estemos en el Congreso y en este país o donde estemos. El uribismo y este régimen mafioso no nos van a imponer sus condiciones. O sea, nosotros vamos a defender la democracia y vamos a defender a este pueblo, al costo que sea. Pero lo que querían hacer hoy era imponernos a través de jugaditas, ¿sí? Imponernos el que ellos quisieran. Y eso no lo vamos a permitir de ninguna manera. Alex, y que no llegara a la mesa directiva del Congreso una voz como la de Bolívar. Sí, Ay, claro. Necesitaban una voz que fuera una voz tibia, una voz que les... Ahí tienen su tibio, tranquilos, no, ni siquiera tibio, es decididamente clase política. Bueno, hacen una pregunta aquí, vamos a leerlos un poco, si se puede impugnar. Obviamente hoy ya nuestros abogados están trabajando primero en una tutela y segundo en una demanda al Consejo de Estado, porque es claro que se violó aquí un derecho fundamental, que es el derecho a hacer oposición. Y la tutela se instauró para tutelar, proteger los derechos violados. Aquí se nos violó un derecho, que fue un derecho a la oposición, y eso ya lo tendrán que resolver los jueces. Y ellos dirán si se repite la votación, si se acepta que yo gané la segunda vicepresidencia, si tenemos derecho a que esta mesa directiva quede impugnada. Mire, esta mesa directiva hoy quedó viciada y todos los proyectos de ley que se estudien y se voten en estos días van a quedar viciados porque esta mesa directiva hoy es ilegítima por haber violado el estatuto de la oposición. Y lo permitió ya el presidente elegido, porque cuando se presentó la elección de la segunda vicepresidencia ya se había posesionado el señor Juan Diego y ya se había posesionado la señora Maritza Martínez. Luego, todo lo que hagan de aquí hasta que se falle la tutela va a ser viciado porque esa mesa directiva hoy quedó ilegítima al violar el estatuto de la oposición. Bueno, no, preguntaba Andrea que cuáles son los mecanismos que tenemos. No, son varios. El primero es que el derecho a la oposición es un derecho fundamental al que vamos nosotros a hacer respetar. No tanto por Gustavo Bolívar en sí, sino porque la oposición opera en cualquier democracia del mundo. Y lo que está pasando en Colombia es que la democracia la acabaron. Y parte de que la democracia la acabaron es que se atreven inclusive a decidir quién de la oposición es el que debe estar en los espacios que nos da la Constitución y que nos da la ley. Y eso puede ser inaceptable. Entonces vamos a presentar una acción de tutela en primer lugar. Segundo, pues para restablecer los derechos de la oposición y en este caso pues los derechos de Gustavo Bolívar como tal, como la persona que nosotros determinamos que debía ser. Segundo, además porque fue ilegal la elección de Iván Name como segundo vicepresidente del Senado, entendiendo que el Partido Verde no podía postular otra persona. O
O sea, allí tenemos pues todos los elementos, lo han dicho, inclusive la mejor prueba que nosotros tenemos fue la elección, la votación, el artículo 18 del Estatuto de la Oposición, pero también la decisión de unos senadores del Partido Verde que al ver que eso era ilegal se prefirieron retirarse. Inclusive nosotros podemos emprender acciones legales, porque minutos antes yo les expliqué jurídicamente que no podían postular, le expliqué al Partido Verde, le expliqué a Angélica Lozano, me dirigí a ella concretamente, ustedes no pueden postular a alguien del Partido Verde porque ustedes ya tuvieron representación en la mesa directiva y por ende esto es una violación al artículo 18 del Estatuto de la Oposición. Entonces iremos con una opción de tutela para garantizar el derecho a la oposición y nuestra participación en las mesas directivas. Segundo, vamos a ir ante el Consejo Nacional Electoral, ¿sí?, exigiendo y reclamando nuestro derecho a la oposición para que emita, ¿sí?, diríamos nosotros, una resolución en el sentido de la ilegalidad de lo que se ha cometido hoy. Pero tercero, vamos a ir en nulidad electoral, vamos a presentar una acción pública de nulidad electoral ante el Consejo de Estado, a efectos pues de que la mesa directiva completa, ¿sí?, la mesa directiva, ¿por qué? Porque esto es una corporación y es la corporación del Senado de la República y por ende hoy tenía que elegirse de manera legal toda la corporación, tanto presidente como primera vicepresidencia y segunda vicepresidencia, y aquí no pasó eso. Aquí lo único que se eligió conforme a la ley fue el presidente, la primera vicepresidencia y la segunda vicepresidencia no. Por ende entonces está viciada la totalidad de esa elección, porque no se respetaron esos derechos. Entonces vamos a agotar pues naturalmente todas estas acciones legales, entendiendo pues que nosotros tampoco somos bobos, no nos vamos a quedar callados y como hemos dicho, vamos a defender este país porque definitivamente la mafia no puede seguir destruyendo los derechos de nuestro pueblo. Bueno, ya para concluir vamos a terminar unas palabritas. Hay otra salida y es las elecciones de este Congreso hay que cambiar, de 2022. Si no cambiamos este Congreso. Tenemos que ser mayoría. Por favor, métanse en la cabeza el numerito ese que le hemos lanzado por ahí, 55-86. Si hoy hubiéramos sido 55, seguramente no hubiéramos elegido segundo vicepresidente y no presidente. Seguro, alguien de nosotros hubiera sido presidente del Congreso. La presidencia del Congreso y estar en las mesas directivas, ¿por qué es importante? Porque son los que entregan los proyectos de ley a sus amigos, a ciertos congresistas para que hagan las ponencias. Entonces ya saben qué congresista se tira tal proyecto que no les conviene y entonces rinde ponencia negativa. Son los que hacen el orden del día y ponen en el orden del día los proyectos según la conveniencia. De eso hemos padecido todos estos 3 años, porque nunca prácticamente, yo les decía en la transmisión de esta tarde, yo presenté 52 proyectos, mañana voy a presentar 14, son 66 y solo han discutido 2. Y así, ni siquiera los discuten. Ni siquiera los discuten. En ese mismo estado también la están... La junta directiva los frena. Porque la mesa directiva es la que mangonea con eso. Lo que ellos no saben es que ellos van a ser el año entrante oposición. El Centro Democrático y el Partido Conservador el año entrante van a ser minoría y van a ser oposición. Si no logramos eso, apague y vámonos. Ya les entregamos las banderas, recoja esta lucha otra generación y empiecen a pedalear 30, 40 años para cambiar este país. Si no lo cambiamos el 13 de marzo del año entrante, despidámonos. Entreguémosle al uribismo lo que queda, las cenizas que quedan de este país. Y síganlo violentando, síganselo robando, síganlo volviendo el país más desigual de la tierra. Pero si somos berracos, si somos capaces, el 13 de marzo elegimos un Congreso nuevo con líderes sociales, con lideresas, con científicos, con negritudes, con indígenas, con gente decente y expulsamos toda esa ralea del Congreso. Si no lo logramos, ya les dije qué es lo que va a pasar. Pero entonces tengamos fe que sí lo vamos a lograr, 55 en el Senado, 86 en la Cámara y por favor, dentro de un año estaremos entregándole a estas minorías que van a ser el Partido Conservador y el Partido Centro Democrático, les estaremos entregando todas las garantías que ellos no nos dieron, porque nosotros sí somos demócratas. Ese día no nos vamos a meter y vamos a votar por el candidato que ellos digan que es su candidato de minorías para la segunda vicepresidencia. Guarden estas palabras, pero primero votemos porque hoy no me toca comérmela yo mismo. ¿Cuál era el miedo que se hubiera Gustavo Bolívar en la segunda vicepresidencia? A mí me gustan unas palabras de Alexander López hoy. Alexander le preguntaba a unas jóvenes y a unos jóvenes que vinieron desde Bucaramanga a marchar hoy a Bogotá. Almorzamos con ellos, nos invitó aquí Gustavo y les preguntaba... Pero pagó usted.
será que por fin el pueblo colombiano tiene la capacidad y la berraquera con su voto de sacar a esta gente del Congreso y del poder. Tú lo preguntaste hoy, por eso creo que debe ser. Y yo cierro con esto. Pues deberíamos estar haciendo este Facebook Live frente a 55 minutos de mentiras que Iván Duque hoy 20 de julio en su informe o en su alocución hizo. Pero pues es triste que pues tengamos que hacerlo sobre esto, entendiendo pues que están convirtiendo a Gustavo Bolívar en una leyenda, ¿no? El país tiene que conocer las triquiñuelas que aún se cometen. Y retorno al tema, o sea, 55 minutos de Iván Duque hoy diciéndole mentiras al país, que en Colombia los trabajadores están bien, que los campesinos están bien, que los jóvenes tienen derechos, que el sistema de salud es el mejor del mundo, ya nos han muerto más de 120.000 personas por el COVID, que la pequeña y mediana empresa la respeta. Una cantidad de mentiras que dijo Iván Duque hoy, pero ya habrá tiempo para hacerlo. Y reiterarles eso. La verdad es que nosotros también le estamos poniendo a esto todo, nos estamos jugando la vida por este país. Y lo digo de corazón. Amamos a Colombia, amamos a nuestro pueblo, nos duele la tragedia que se vive en cada hogar, en cada casa. Nos duele que los trabajadores no tengan derecho, nos duele que los jóvenes no tengan empleo, que los jóvenes no tengan derecho a la educación, nos duele que nuestros deportistas no tengan escenarios deportivos, nos duele que los pensionados no los traten bien, nos duele que los campesinos no tengan cómo cultivar la tierra, nos duele que los indígenas sigan siendo perseguidos, nos duele que los líderes sociales sigan siendo asesinados, nos duele que se roben este país, pero despertemos todos y todas. A Colombia hay que cambiarla. Nosotros nos acusan de castrochavistas, de terroristas, de lo peor. Y tienen todo el aparato judicial pues para probarnos eso y no lo prueban nunca. ¿Sí? Nosotros nunca hemos gobernado a Colombia. 200 años, hoy es 20 de julio, otro año más dizque de independencia. 2022 tenemos que lograr la independencia real. Hay que recuperar la democracia. Hay que recuperar la paz. Hay que recuperar el derecho a vivir en dignidad en esta patria. Yo quiero que mis hijos, que mis nietos, que las próximas generaciones vivan en una Colombia distinta, que la podamos disfrutar, ¿sí? Que la podamos vivir, que la podamos, diríamos nosotros, compartir, ¿sí? Y vivir en esa tranquilidad que se requiere. Pero hoy nuestra gente en Colombia vive angustiada, vive sin derechos, vive llena de dolor, de desesperanza y de sufrimiento, y eso tiene que cambiar en el 2022, con un Congreso nuevo, con un Congreso decente, con un Congreso honesto y honrado, y con un gobierno que le garantice los derechos y la democracia al país. Ahí veo que está conectado Inti Esprilla. Hermano, gracias por ser esa voz ética dentro de su Partido Verde, junto con Caterín, el gesto que tuvieron hoy también Iván Marulanda, Freddy León y el vocero Londoño. Me parece que están mostrando Catherine, que no todo en el Partido Verde es entrega al uribismo, no todo en el Partido Verde es mentira y bajeza, como lo pudimos notificar hoy, sino que hay voces valiosas ahí, que discordantes, que sí representan a este pueblo ávido de cambio. Y una de ellas es Inti Esprilla. Gracias, hermano. Bueno, entonces que despidamos, Jaime. No, muchas gracias a todos por acompañarnos a esta hora. Gracias a Gustavo por tenernos en su casa, que darnos de comer ahora, ¿no? Bueno, no alcanzó a almorzar, es que no alcanzamos a almorzar. Bueno, gracias Bolívar también por esta oportunidad. Un abrazo a nuestro pueblo. Seguimos en lucha. Colombia se respeta, carajo. ¿Qué vas a preparar? No ha pasado nada, como les dije, en un año ellos van a ser minoría y les vamos a respetar los derechos. Que ellos pongan ahí el candidato que quieran, el que sea, es de ellos, ese puesto es de ellos. Y les vamos a demostrar qué es ser demócratas. Ellos no lo han sido en todos estos años. Hasta luego, compañeros, amigos. Por favor, compartan este video para que lo vea mucha gente. Es importante que sepan la verdad de lo que sucedió hoy. Con mis amigos me despido. Gracias, amiguitos. Chao. Gracias, nos vemos. Ahí seguimos en la lucha. Ahora más fuertes, más valientes. Gracias.